Rosa Parks era una desconocida cuando fue detenida por la policía el 1 de diciembre de 1955. Era una mujer negra, costurera de profesión, que vivía en Montgomery, la capital del estado de Alabama, en Estados Unidos. Cuando murió, 50 años después, en octubre de 2005, recibió honores de Estado en la rotonda del Capitolio, en Washington. En aquel diciembre de 1955, podría haber sido simplemente una costurera cansada. Pero muchos vieron en ella también a una mujer comprometida con la lucha por la igualdad de derechos entre blancos y negros. En Alabama, como en muchos otros estados del sur, regían las llamadas leyes Jim Crow, que segregaban a los negros de los blancos bajo el lema separados pero iguales. De acuerdo con estas leyes, los negros no podían acudir a los mismos restaurantes que los blancos, ni entrar a los mismos baños, ni sentarse en la parte delantera de los camiones, donde los blancos tenían preferencia. Había fuentes de agua potable distintas para blancos y negros, y en los lugares públicos, en los parques, por ejemplo, también había espacios distintos. Podía suceder que un blanco se sentase en el espacio reservado para los negros, pero estos no podían de ninguna manera ocupar los lugares asignados a los blancos. Montgomery seguía siendo una ciudad relativamente pequeña. Tenía algo más de 100,000 habitantes. Ese 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks tomó un camión de regreso a su casa. Se sentó en la zona media, que podían ocupar los negros mientras no lo necesitara un blanco. El camión se fue llenando, y en un momento dado, el conductor les exigió a ella y a otros 3 pasajeros negros que se levantasen para dejar sus asientos a un joven blanco que acababa de subir. Rosa Parks se negó a hacerlo. Según diría después, estaba cansada y harta de ceder. También dijo que el joven blanco ni siquiera le había pedido el asiento. Los otros 3 pasajeros negros se trasladaron obedientemente a la parte trasera del camión. Parks se mantuvo en su asiento y el conductor llamó a la policía. Ese pequeño gesto de una costurera de 42 años imprimió tal fuerza al movimiento por los derechos civiles de la población negra que ya nada volvería a ser igual. Esa noche la pasó Rosa Parks en los calabozos de la ciudad y solo fue liberada a la mañana siguiente mediante el pago de una multa de $14. Martin Luther King, todavía entonces un desconocido pastor de una pequeña iglesia bautista de Montgomery, convocó en los días siguientes, junto con otros 50 activistas, a un boicot a la línea de camiones de la ciudad. No era el primer boicot que se intentaba. En otras ciudades del sur de Estados Unidos había habido otros, pero apenas habían durado unos días. La gente, sobre todo los negros, en su mayoría pobres, sin vehículos particulares, necesitaban los camiones para ir a trabajar, para volver a casa. La decisión de convocar el boicot era difícil y arriesgada. Podía volver a fracasar, como en las ocasiones anteriores. El 5 de diciembre de 1955, 4 días después del arresto de Rosa Parks, comenzó la protesta. Durante 382 días, la inmensa mayoría de los negros de Montgomery, alrededor de 30,000, mantuvo el boicot a los camiones de la ciudad. Iban al trabajo y regresaban caminando, o hacinados en los pocos vehículos particulares disponibles, en general propiedad de otros negros. Los taxistas negros cobraban a sus clientes negros 10 centavos, que era el precio de un boleto de camión. Algunos caminaban hasta 9 kilómetros para llegar a su trabajo. Otros utilizaron bicicletas y hasta mulas para trasladarse. En las iglesias de las comunidades afroamericanas de todo el país se realizó una colecta especial para enviar zapatos nuevos a Montgomery. Los dueños de los comercios del centro de la ciudad, blancos en su mayoría, así como los propietarios de la línea de camiones, comenzaron a resentir las consecuencias económicas del boicot. Hubo ataques contra quienes encabezaban la protesta. La casa de Martin Luther King fue incendiada. Allí, frente a quienes se habían reunido para solidarizarse con él, improvisó un discurso. Debemos enfrentar la violencia con no violencia, dijo.
El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos declaraba ilegal la segregación en camiones, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. El boicot había triunfado. En la situación de Rosa Parks, de Martin Luther King, de los negros de Montgomery, de los blancos, ¿qué hubieras hecho tú?